Muy bien. Tengan todos ustedes que se están conectando muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches de donde usted se esté conectando, desde aquí de la ciudad de Miami, en Latinoamérica, en España, en cualquier parte de donde usted se esté conectando, a cualquier hora de la cual usted se esté conectando, en especial también a los que están en vivo en este momento. Les doy una muy cordial bienvenida. Bueno, en esta oportunidad, nuestro estudio se va a centrar en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Primera de Reyes. Vamos a hablar acerca del profeta Elías. ¿Quién fue el profeta Elías? ¿En qué tiempo del Antiguo Testamento, en qué tiempo de la historia de Israel él vivió? ¿Y cuál fue la misión de este profeta? ¿Y por qué es tan relevante tanto en ese entonces como también para nosotros el día de hoy? Y para eso vamos a ir a el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Permítanme orar para iniciar este momento. Señor, pedimos tu bendición en este momento. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te ruego que tú bendigas este día y este estudio que vamos a realizar. En el nombre tuyo agradecemos. Amén. Muy bien. Voy a poner la proyección, el libro de la lectura de este momento. Permítame un instante para poder poner la grabación, la lectura. Muy bien, perfecto. Para poder contextualizarnos un poquito con la vida de Elías y el ministerio de Elías, tenemos que obviamente ir un poco en la historia. Luego que el rey Salomón, generaciones antes de Elías, obviamente muriera, su sucesor, el hijo de Salomón, Roboam, a partir de allí hubo una especie de descarrío religioso, pero también comenzó lo que se conoce como la guerra civil. Se dividió, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus se van al norte o se quedan en el norte y las dos tribus restantes se quedan en el sur. Así es que allí se divide Israel en el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, eh, el reinado del rey Acab, que es el rey contemporáneo de Elías, estamos hablando aproximadamente como el 850 aproximadamente antes de Cristo. Así que estamos situando a este rey, un rey malo, el rey Acab, y estamos situando por consiguiente al profeta Elías en esta fecha. Así es que el 850 aproximadamente antes de Cristo, estamos hablando de que el reino del norte era el reino que más se degradó religiosamente hablando. El reino de Judá también, pero no tanto como en el norte. Porque esto es relevante, porque en la iglesia de hoy en día, ciertamente también está ocurriendo. Y vamos a pensar de que lo que ocurre en el reino del norte es algo completamente impensable para los judíos de generaciones anteriores, en la época de David, en la época incluso de Salomón. Era algo impensable de que en Israel se adore a otro Dios, y mucho menos de que, que estos dioses extranjeros vengan a ser parte de la vida de la religión de Israel. Era algo totalmente impensable. Pero lamentablemente esto ocurrió. Una nación que inició muy bien, incluso desde Moisés en adelante, tuvieron sus altibajos, indudablemente. Sin embargo, vamos a ver de que su cúspide llega al final prácticamente con Salomón. Lamentablemente Salomón también se desvía y comienza a haber un declive gradual hasta que se viene en picada, tanto en el reino del sur, pero también, y más en picada aún, con el reino del norte. Acab es uno de los reyes más malos que tuvo en general ambos reinos,
pero como él era el rey del reino del norte, pues uno de los más malos. Ambos reinos, tanto el del norte como el del sur, Dios proveyó reyes buenos en ciertos momentos de su historia, de ambos reinos. Lamentablemente, Acab no fue un rey bueno y lo más malo que hizo él fue casarse con una mujer fenicia, una mujer extranjera que adoraba otros dioses, en particular el dios Baal. Baal. Así es que en este contexto de conflicto entre los adoradores de Baal a través de la esposa de Acab, una extranjera de origen fenicio llamada eh, Jezabel, es que se origina este conflicto entre los profetas de Baal y los profetas del Dios de Israel. Así es que vamos a leer esto. Entonces, en Primera de Reyes 18, 20 al 40, Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estamos hablando tanto los profetas de Baal como el único profeta que quedaba, Elías. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Estamos hablando de un pueblo que creció con la ley de Moisés, que conocía al Dios verdadero y se veía de pronto en que, uy, pero Baal, la religión oficial en ese momento del Reino del Norte, y luego, pero el Dios de nuestros padres. Es por eso que le dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Ciertamente ellos estaban sufriendo la presión de adorar a este Dios falso, Baal, ya que eran mayoría, versus adorar al Dios de Israel, y del cual solamente quedaba Elías. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no les dio una palabra, se quedaron callados. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues dos novillos, o sea, dos toros, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña. Habían hecho obviamente dos áreas de sacrificio, el de los de Baal y el de Elías. Pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepare el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios, en minúscula, miren, y yo invocaré el nombre del Señor, con mayúscula, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Este es un momento muy interesante porque todo Israel lamentablemente ha sido invadido por creencias de este Dios falso. La esposa de Acab, la reina Jezabel, lamentablemente había plagado con idolatría incluso al pueblo de Dios, totalmente impensable. Y ese es en este momento, solamente queda Elías, no queda nadie más, solamente Elías queda como el único profeta de Dios y reta al pueblo, los reta. Ok, si Baal es Dios, adoren a Baal, pero si el Dios de Israel, Jehová, el Dios del Señor, el Dios de Israel es Dios, adoren a Dios y pone a prueba. Hagamos un holocausto a cada uno. El holocausto a Baal, al Dios falso, y el holocausto al Dios de Israel. Cada uno iba a sacrificar un toro, un novillo. Lo pusieron en pedazos y cada uno tenía que adorar y orar a su Dios y ocurre ese milagro de que aparezca fuego. Ahora miren aquí, el 25. Y Elías le dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para vosotros y prepararlo primero, pues que ustedes son más. E invoquen
el nombre de vuestro Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: «Clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo». Miren, Elías se burlaba. Obviamente Elías sabía que este Baal no era nada, no existía, es solamente una invención de la mente de estos hombres. ¿Y qué hicieron estos hombres? Y gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban, se hicieron cortes en el cuerpo, según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Miren qué tipo de creencia, que hasta ellos mismos se hacían daño para demostrar fidelidad a su dios Baal, un dios inexistente, obviamente. Y sucedió que pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ellos estaban gritando y cortándose, sacándose sangre como loquitos, y no ocurría nada. No ocurrió nada y nunca iba a ocurrir nada. Ese Baal no era Dios. Entonces, sobre Elías dijo a todo el pueblo: «Acercaos a mí». Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Miren qué osados incluso estos profetas falsos de Baal, ¿no? Derribaron el templo de Dios, tan osados y que hasta derriban el templo del Señor. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: «Israel será tu nombre». Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Miren lo que dice, lo que hace Elías. Él, el, el, el lugar de sacrificio, el altar que había sido derribado, él lo reconstruye rápidamente en ese momento con lo que él tenía. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. E hizo una zanja, hizo un hueco alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: «Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Incluso, wow, qué intrépido incluso que fue Elías, ¿no? Ni siquiera era únicamente lo que había, sino que lo hizo incluso con más retador, más retante. Le vamos a ponerle agua. Después dijo: «Hacerlo por segunda vez», y lo hicieron. Y añadió: «Hacerlo por tercera vez», y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Ese lugar estaba empapado de agua, completamente lleno de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho volver sus corazones». El propósito de Elías, más o tanto como hacer esta proeza, o Dios hacer esta proeza por medio de Elías, era volver los corazones de los israelitas de vuelta a Dios. Ellos estaban bajo la presión, pero si no adoramos a Baal nos van a matar. Esta reina es sádica, esta reina simplemente no concibe
otra cosa más que adoren a su Baal. Entonces, miren lo que ocurre en el 38. Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de las zanjas. ¿Sabes? Lo que ocurrió allí fue una cosa que, wow, debió retar cualquier ley natural que se pueda uno imaginar. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre el rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, agárrenlos, que no se escape ninguno de ellos. Y los prendieron, los agarraron, y Elías los hizo bajar al torrente y allí los degolló. La lectura termina de un modo muy fuerte, indudablemente, porque estos falsos profetas que hicieron prostituir a todo el pueblo del norte, el pueblo de Israel, pues Dios decide que tienen que ser desaparecidos. Yo no soy nadie para poder cuestionar a Dios. Si Dios dijo que sean desaparecidos, degollados, pues es la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que era lo necesario para poder sacar esa peste de religión, esa idolatría que se estaba enquistando en el reino de Israel y, eh, y poder fortalecer la fe que estaba siendo recuperada de los israelitas. Nuevamente, ¿por qué es relevante esta historia? Es relevante porque la historia se repite una y otra vez, de repente en diferentes épocas de la historia, pero se repite una y otra vez y los cristianos tenemos la historia incluso desde la época de los judíos, incluso la época de la historia de la iglesia, por lo menos el primer siglo de la historia de la iglesia, las primeras décadas de la historia de la iglesia, y eso a nosotros como cristianos nos sirve de ejemplo, de que no importa qué tan bien nos sintamos de manera personal y de manera corporativa en una iglesia, que siempre va a haber la proclividad de alejarse de las cosas del Señor, de dejar por lo menos los básicos, los rudimentos de Cristo, e irse por cosas que uno cree que son más elevadas, pero no. Tenemos que aferrarnos a la fe en Dios. Elías, el profeta Elías, fue el último de los profetas hasta ese momento. Dios levantaría profetas después de él, pero en este momento crucial donde las papas quemaban, Elías o Dios le dio unas fuerzas a Elías que solamente Dios puede dar de retar al poder, al poder de ese momento, el rey a la reina. La reina era realmente quien, pese a que el rey Acab era el rey de Israel, pero quien realmente reinaba en la práctica era esta mujer Jezabel, una mujer pagana, no solamente pagana, sino que era sanguinaria. Ella no le titubeaba la mano para ordenar el asesinato de personas, hombres o mujeres que se le oponían. Era una mujer completamente despiadada. No tengo otra palabra más apropiada para esto. Pero es en este contexto que Dios utiliza a Elías para realizar esta proeza. Elías no realiza esta proeza, la proeza la realiza Dios. Pero Dios utiliza a Elías como ese vehículo para poder hacer frente a Acab, a Jezabel y a todos los esos 450 falsos profetas que estaban dominando a toda una nación por la fuerza.
la iglesia ha pasado por momentos similares en el cual han sido doblegados de manera por la fuerza de hacer ciertas cosas que van contra la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y esa es la que nos debe regir. Es el testimonio de Dios. Y Dios nos ha dado la Biblia para cada vez que tengamos una pregunta de qué es lo que tenemos que hacer, sumergirnos en los oráculos de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios y leer y revisitar qué es lo que ocurrió antes. Porque los mismos seres humanos de antes somos exactamente los mismos seres humanos de hoy. Tendremos diferentes tecnologías, diferentes formas de pensar, pero somos exactamente los mismos seres humanos con las mismas proclividades del corazón a alejarnos de Dios y hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que nos parece bien dentro de nuestra mente y de nuestros corazones. Y esto, como nos dice la historia, ocurre tanto de manera personal, porque cada persona tuvo que ir poco a poco, ir alejándose de Dios, sino que también puede ocurrir de manera corporativa, puede ser una familia, como que un poquito más grande a nivel nación, algo totalmente impensable. Es por eso que es muy importante, si usted vive en cualquier nación que usted vive, en cualquier país a los cual usted viva, cuando escoja un gobernante, y acá este estudio no habla de política de ninguna manera, este estudio es centrado en la Biblia, pero como creyentes tenemos que elegir incluso cuando no hayan una persona adecuada, porque nunca va a haber una persona perfecta para elegir, pero por lo menos en conciencia de querer honrar a Dios, elegir a aquella persona o escoger o votar por aquella persona que más se acerca a la voluntad de Dios. Indudablemente no va a haber una persona que sea perfecta. No hay nadie perfecto. Y sobre todo, personas que quieren aspirar a gobierno, por lo general, ni siquiera son creyentes. No todos. La gran mayoría, la vasta mayoría son no creyentes. Pero aún con todo, debemos ejercer nuestra limpia conciencia ante Dios. Y si tenemos que ejercer, y Dios ha permitido que en esta época tengamos derecho a votar, pues yo les sugiero, les recomiendo que lo hagan en oración, en lectura de la palabra y con más oración, elegir y cotejar quién de estos candidatos se acerca más a la voluntad y honrar a Dios. La historia se repite una y otra vez, no solamente en la historia del mundo o en la historia de la cristiandad después de Cristo, sino que también se repite o se repitió una y otra vez incluso para Israel. Israel, después de Salomón, claro, el mejor rey por excelencia fue David, pese a sus tropiezos, y luego Salomón, que empezó muy bien, pero Salomón lamentablemente a finales de su reinado cometió un gravísimo error. Se casó con, dentro de las muchas esposas que él tuvo, Salomón tuvo el gravísimo error de casarse con mujeres paganas. En su afán de lograr la paz con todas las naciones de alrededor, se comenzó a casar con cuanta mujer pagana aparecía, y eso lamentablemente doblegó y fue el inicio de todo lo que estaba ocurriendo acá, porque los hijos que comenzaron a nacerle, pues eran hijos de mujeres paganas. Y desde allí tienen la raíz de todo este problema. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque lo que ocurre con el rey Acab es el resultado de un inicio que ocurre generaciones antes. Es muy importante las decisiones que tomemos hoy. El problema de Acab es un eslabón de las muchas cadenas de reyes que comenzaron a pasar desde Jeroboam I en el 930 a.C. y que va en sucesión
Jeroboam, Nadab, Baasa, Elá, Simri, etcétera, 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 hasta Acab. Pero en Acab no termina, porque continúan otros reyes de malos a peores, y Dios en su providencia, de repente provee un rey más o menos. El reino del sur, estamos hablando del reino del norte, el reino del sur también pasó similares problemas con reyes malos a peores, pero que Dios en su voluntad provee un rey bueno que intenta por una temporada durante su reinado eh, eh, traer la, la, la fe en el Dios verdadero. Pero vamos a ver una y otra vez, incluso en una nación ultra religiosa, de donde la fe verdadera se origina, una vez caen una y caen miserablemente. Realmente es una cosa muy lamentable, pero que Dios permitió que se mantengan registradas en la Biblia. ¿Por qué? Porque la tendencia humana, natural del corazón humano, es hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que resguardar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros corazones de todo lo que hagamos. Porque la tendencia de la carne va a ser naturalmente hacer lo que uno quiere. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros como creyentes? Ciertamente, muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que no son creyentes. Aún con todo, se nos ha llamado a vivir vidas santas, a separarnos de. La palabra santo, ciertamente, la palabra santo tiene una implicancia de vivir una vida de santidad, como la entendemos hoy. Pero la palabra santo originalmente significa separado de, me separo del mundo, no me junto con el mundo, y separado para Dios. Hemos sido separados del mundo, de la vida de pecado del mundo, y hemos sido separados, porque hemos sido separados del mundo, hemos sido separados para Dios. Somos un linaje escogido, un linaje santo, y tenemos que vivir separados de cualquier tipo de vida que no agrade a Dios, porque eventualmente hay la tendencia y va a haber la tendencia de, de manera natural, digámoslo humanamente natural, de ir poco a poco desviándose. Y esto para los cristianos empieza desde el propio evangelio, desde el propio evangelio. No podemos diluir de ninguna manera el mensaje de Dios. Si Dios dijo A, B y C, la palabra se tiene que dar exactamente como Dios la dio. Se tiene que predicar A, B y C. No se nos pide que prediquemos A, B, C, D, E y F, por darles un ejemplo. Tenemos que predicar exactamente lo que Dios nos ha dado. Porque un evangelio adulterado, por más buena voluntad que haya, simplemente ya no es la palabra de Dios. Es la palabra adulterada de Dios con un poquito de lo que yo creo. Y por ende, no es la palabra de Dios. Realmente es lo que yo quiero, es mi palabra. La palabra de Dios no puede ser adulterada. Yo le invito a usted, en cualquier iglesia a la cual usted se congregue, la palabra de Dios, la Biblia, es eso mismo. La palabra de Dios no contiene las palabras de Dios como algunas otras personas. Luce muy parecido. No, la Biblia de tapa a tapa es la palabra de Dios. Y tenemos que venir a ella con reverencia, y tenemos que venir a ella primero en oración, indudablemente, pero buscando discernir, que Dios nos dé discernimiento de leer cada cosa en su contexto, indudablemente, ¿no? Porque obviamente estamos leyendo aquí de que Elías, en este caso Elías, quien vivió 2800 atrás, pero ¿cómo es que podemos aplicar lo que ocurrió hace 2800, 2900 años atrás? A hoy,
Alguien dirá, pero esa historia no es relevante. Esa historia ocurrió hace mucho tiempo, no se aplica, este es otro mundo, vivimos en un mundo totalmente diferente. Y no, yo le voy a decir que no. La historia que ocurrió hace 2800 años atrás, 2900 años atrás es tan relevante el día de hoy como lo fue en ese momento, porque Dios no cambia. Dios es el mismo antes, hoy y siempre. Dios no cambia. Es más, la naturaleza del ser humano va a ser esencialmente la misma. Vamos a tener la tendencia al pecado, vamos a pecar de diferentes maneras. Sí, pero la esencia del pecado es la misma en el ser humano en ese entonces, hoy, y va a ser mientras vivamos en este cuerpo que es pecaminoso. Entonces, la historia es tan relevante y Dios permite de que esa historia quede registrada en las páginas de la Biblia. ¿Por qué creemos que esto es verdad? Porque la historia se ha repetido una y otra vez. La tendencia humana es exactamente a relajar, a relajar, a dejar ir. No, si le quito una palabrita, no, porque en la iglesia quieren, quieren, quieren algo más moderno, no, en la iglesia y poco a poco la iglesia o algunas iglesias están siendo absorbidas por la cultura. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en la historia de Elías. Vemos que poco a poco, después del grave pecado y error de Salomón de casarse con cuanta mujer extranjera pudo, que ese mal ejemplo de Salomón comienza a ser tomado por el resto. Y poco a poco su hijo, sus nietos, etcétera, los que vienen en sucesión de reyes, comienzan a adoptar este tipo de costumbres y poco a poco no solamente fueron absorbidos, la nación de Israel eventualmente fue absorbida por esta cultura pagana, por esta cultura idólatra, sino que la cultura idólatra, una vez que los absorbe, toma hegemonía sobre esta y se vuelve, no solamente toma hegemonía, sino que se vuelve eh, una cultura religiosa dictatorial, a tal manera que cualquier cosa o persona que se oponga a esta a esta eh, nueva religión que se fue cocinando culturalmente, comienza a atacar a los que no son creyentes, a los que no creen esa religión falsa. Y algo parecido está ocurriendo el día de hoy, en el 2023. La iglesia misma está siendo absorbida por la cultura de la calle, la cultura que se va creando. Incluso hay pseudo iglesias que no son iglesias. Pueden tener un rótulo que dice iglesia, pero no son iglesia. Es fácil decir iglesia, iglesia cristiana, iglesia de esto, iglesia evangélica, cualquiera. Pero eso no significa de que realmente sean iglesia. En la historia que hemos leído, todos esos hombres y mujeres que estaban presenciando, todos se llamaban israelitas. Lamentablemente habían sido absorbidos culturalmente, no solamente las culturas paganas de ese momento, sino que habían sido absorbidos a la religión que trajeron de afuera y que también Israel absorbió. Muy importante. No solamente importante nosotros como hagamos como creyentes, sino aquellas personas. Si usted es un creyente que ejerce una posición de autoridad, donde en una empresa, una posición de autoridad en una posición del gobierno, porque Dios también puede poner a un creyente en alguna posición de autoridad, en el gobierno, en una municipalidad. Dios es grande para hacerlo, pero usted tiene que tener la conciencia de que este mundo le pertenece a Dios. Y la responsabilidad que usted tiene es para con Dios. Y si Dios lo ha puesto a usted en una posición de autoridad, como en algún gobierno o en alguna empresa o en donde sea, en alguna posición de influencia, lo que usted haga o lo que no haga por omisión, habla de usted
es el testimonio que usted da. Porque muchas personas, sobre todo los más jovencitos, van a ver ese ejemplo y van a imitar lo que usted ha hecho o no ha hecho. Veamos nuevamente la historia de Salomón. Salomón crea un precedente impensable. Si David se hubiera vuelto a la vida y hubiera visto lo que está ocurriendo, se muere de vuelta de la impresión. Creo que esto demanda a que tengamos conciencia de lo que hacemos, tengamos conciencia de cómo nuestras iglesias están conduciendo. Háganse la pregunta ustedes personalmente. ¿Mi iglesia o donde yo me congrego ha sido absorbida por la cultura? ¿Qué cosas que practicamos en nuestras iglesias no son bíblicas? Pongámoslo de una perspectiva diferente. Si Jesús estuviera aquí, ¿aprobaría lo que estamos haciendo o no? Si Dios estuviera parado enfrente nuestro, ¿Dios se alegraría de ver lo que estamos haciendo o las prácticas que estamos teniendo en nuestras congregaciones a la luz de su palabra? Eso es algo que cada uno va a responder de manera independiente. Pero indudablemente muchas iglesias están siendo o ya han sido absorbidas por la cultura y eso se ve en las prácticas que están teniendo. Quien es dueño de todo es Dios y Él es quien decide cómo se deben hacer las cosas aquí en la tierra o en la iglesia, porque Dios es el creador de la iglesia, no nosotros. Nosotros hemos sido salvos, el Espíritu Santo nos ha llenado, hemos sido escogidos por Dios para ser salvos. Y porque hemos sido escogidos, hemos sido comprados, tenemos que vivir vidas que honren a Dios. Tenemos que vivir vidas que honren el honor de Dios. Nos conviene, no solamente por adorar a Dios, sino que el hecho de adorar a Dios nos conviene como seres humanos, como hombres y mujeres. Garantiza el bienestar de nuestras familias. Y no me estoy refiriendo a tener dinero, a ser millonarios ni nada por el estilo, sino que garantiza que tengamos familias y generaciones de familias, hijos e hijas que honren a Dios con buenos estilos de vida. No va a ser perfecto, tampoco dije porque aún con todo somos seres humanos. Mientras vivamos en este cuerpo que está plagado por diferentes cosas de pecado, siempre va a haber ese muerto que quiere resucitar, pero que tenemos que dejarlo dormido allí, bien muerto allí, vivir vidas honrosas, siempre cuidando a nuestras familias. Usted es un padre o madre de familia, usted es un pastor o un sacerdote o sacerdotisa de su hogar. El hombre, obviamente, sacerdote del hogar y la esposa, la compañera fiel de su esposo. El ser hombre es el varón, el ser el esposo de la casa lo pone usted en una responsabilidad muy grande, no solamente de enseñar a sus hijos, sino también de enseñar a su esposa. Si usted es una mujer soltera y tiene hijos de igual forma, su responsabilidad como la jefa de hogar, pues indudablemente también con sus hijos. Es grande la responsabilidad que tenemos porque estamos forjando un futuro. Estamos forjando un futuro. La historia que les acabo de compartir es tan relevante no solamente para la vida de la iglesia o la vida religiosa en la iglesia o personalmente, sino también a la luz de estudiar a Salomón y las generaciones que vienen después, pues nos trae a reflexión de que estamos forjando generaciones futuras. Ustedes me escuchan ahora, y así como nosotros estamos vivos, ahora hay gente detrás nuestro que ya están un poco más viejitos que nosotros y que también han sido jóvenes. Nosotros estamos en esta época de la vida, pero van a pasar los años y vamos a seguir envejeciendo y van a venir generaciones futuras.
Los niños de hoy en día no se van a quedar niños. Los que tienen 7 años de edad van a tener 17 en 10 años y van a tener 27 en 10 años más y van a estar casados y van a tener hijos propios. Estamos forjando historia en este momento. Es muy importante y el liderazgo que nosotros ejerzamos aquí, hoy, primeramente con nosotros mismos y luego con nuestros hijos y nuestro entorno cercano, va a forjar a los futuros líderes que van a venir después. El trabajo que tenemos hoy es muy importante. Así no veamos el resultado a futuro, porque ciertamente no todos lo veremos. Veremos de repente a nuestros hijos eh, eh, crecer hasta cierta edad y de repente hasta nuestros nietos. Pero dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho hoy, las generaciones futuras que de repente ya no conozcamos van a ser los recipientes de las bendiciones que Dios dé a través de lo que nosotros hagamos el día de hoy. Si enseñamos a nuestros hijos hoy, ellos van a recordarlo de por vida. La influencia de nuestros hijos es grande. El liderazgo que ejerzamos nosotros sobre nuestras familias, nuestros hijos sobre todo, que están chiquitos, es grande. Les invito a que lo hagan hoy. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo podemos revertir la mala historia que de repente teníamos atrás de nuestros padres, abuelos, bisabuelos? Y muchos de nosotros conocemos la historia de nuestras familias pasadas. Y a veces conocemos las cosas malas que ocurrieron. Todos tenemos familias que hicieron cosas buenas o cosas malas, pero todas esas decisiones tuvieron sus consecuencias o sus beneficios. Y lo que queremos es sembrar para poder cosechar espiritualmente a futuro. Si hoy nosotros invertimos y ponemos la semilla del Evangelio en nuestros hijos, los educamos, nos educamos también a nosotros mismos, vamos a buscar al Señor de todo nuestro corazón, completamente de nuestro corazón, de manera sincera, de manera honesta. Nuevamente, no va a ser una vida perfecta. En esta vida, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nunca se va a lograr la santidad del halo, como a veces uno piensa que puede ser la santidad. Nunca. Solamente los creyentes en Cristo, los que han entregado su vida a Cristo y viven vidas genuinas en Cristo, luego que vayamos a la presencia del Señor, recién allí es donde vamos a ser perfectos. Pero incluso los creyentes vamos a pasar una etapa de santificación, de crecimiento. Cuando la Biblia dice trabajemos en nuestra salvación, no significa que usted vaya a perder su salvación, pero si usted es un creyente genuino, si de verdad usted es un creyente genuino, la prueba de la salvación es el deseo genuino de querer seguir creciendo en Cristo. La prueba genuina es que usted va a desear crecer y vivir en una vida de santidad para Cristo. Si usted me pregunta, ¿cómo yo puedo saber si realmente soy salvo? Bueno, yo le voy a decir, si usted entregó su vida al Señor genuinamente, si usted realmente vino a los pies de Cristo y lo aceptó, su vida cristiana no es los domingos únicamente. Su vida cristiana es hasta el último día de vida que usted tenga en esta tierra, todos los días de su vida. Y usted en ese trayecto de vida, el distintivo que es para todos los creyentes que realmente han sido salvos, es el deseo genuino de todo corazón de vivir vidas de santidad para agradar a Dios. Ese es el deseo genuino. Esa es la marca del creyente genuino. Aquella persona que dice que es cristiano, que dice que creyó, incluso que se bautizó y todo lo que ustedes quieran, pero que vive una vida de pecado, no está demostrando absolutamente nada. De repente
Se paró, lloró incluso, aceptó al Señor entre comillas, se paró, oraron por él, pero si una persona no demuestra a través de ese deseo genuino que viene de adentro, el querer buscar a Dios de manera genuina, querer crecer en el conocimiento de Cristo, en desear vivir vidas santas, si eso no se muestra en la vida del creyente, yo le diría, preocúpese, busque al Señor con todas sus fuerzas, busque al Señor. Señor, no siento, hágalo, pero por lo menos ese deseo ya es el comienzo que Dios le está dando a usted, ese pequeño inicio de sentido de que usted quiere buscar a Dios, incluso cuando no siente todo lo que le he explicado, pero de todas formas el propio deseo de querer buscar a Dios, incluso cuando usted está batallando, es un buen comienzo. Ahora, si usted se regocija en pecar y se siente realizado pecando y dice que es cristiano, pues le tengo malas noticias, usted no es cristiano. Así sea miembro de la iglesia, así sea líder de la iglesia, así sea bautizado, cualquiera que sea lo que usted crea, pero si usted se regocija en el pecado y vive revolcándose en él, creyendo que es cristiano, pues le digo que no. Y le digo, busque al Señor porque usted está en camino al infierno. Así es que, ¿qué aprendemos de todo esto? Tenemos que poner guardas, barreras, separarnos de. Es por eso que la palabra santo es tan importante. Israel, pese a que Dios los llamó a ser santos, estamos hablando del reino de Israel, Dios los llamó a separarse de todo lo que venía de afuera, de toda la idolatría del mundo. Pero no, ellos escogieron mezclarse. O o los reyes del norte, empezando desde Salomón, cuando todavía ni siquiera se habían separado el reino del sur y del norte. Escogieron crecer y juntarse sanguíneamente incluso con, con naciones extranjeras. Es muy lamentable realmente porque lo que ocurre en el reino del norte es lamentable por extremo. Cuando leen ustedes la historia del reino del norte, es realmente una historia de terror, de todas las cosas que ocurrieron, a tal punto de que ellos simplemente se olvidaron que fueron en algún momento judíos y aun con todo, Dios tiene piedad de ellos. El ejemplo de eso es Samaria. Aun con todo, aun con todo. El estudio de esto será para otro momento, pero yo creo que esto es importante. Mantenerse en santidad. Mantenerse en santidad. Construir separadores que marquen fuertemente que somos cristianos. Viva una vida cristiana pública. No esconda ser cristiano, por favor. ¿Le da vergüenza ser cristiano? Pues no, no, eso no está bien. Uno tiene que demostrar al mundo, soy cristiano, adoro a Cristo y no solamente soy cristiano, sino que estoy orgulloso y feliz de ser un creyente en Jesucristo. Así que es muy importante eso. Mantenga la santidad. Por otra cosa, ¿significa acaso que no puedo tener una conversación con una persona que no sea creyente? Pues no, usted puede invitarlo a la iglesia, claro que sí, pero usted no va a participar de la vida del mundo. Usted ha sido llamado a vivir, ha sido comprada por Cristo para vivir para Dios. Eso es bastante. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la palabra que hemos leído y entendido en esta noche, en esta mañana, en esta tarde donde estemos reunidos. Y te ruego que meditemos y que pongamos barreras, Señor, para mantenernos santos, pero también, Señor, pensando en aquellas personas que no te conocen, construir puentes para que ellos vengan a tu palabra y estas personas sean influenciadas por tu palabra
no que nosotros seamos influenciados por ellos. Queremos que tu palabra sea de influencia a otras personas en el mundo, y estas personas que no te conocen aún vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Porque te lo pedimos en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.